La historia de un secreto enterrado durante 40 años bajo el mismo techo, contada por la abuela. Ay, mijito, siéntate a mi lado, que te voy a contar algo que he guardado en el alma por más de 4 décadas. Algo que pesa más que el mismo tiempo y que ha vivido escondido entre estas paredes, bajo el techo que ha visto crecer a mi familia, ha escuchado nuestras risas y también nuestras lágrimas. Era un día cualquiera, de esos donde el sol entra tímido por la ventana, iluminando poco a poco esta casita que nos ha visto tanto. Hace más de 40 años, aquí, justo aquí, bajo este mismo techo, sucedió algo que cambió nuestras vidas para siempre, aunque nadie lo supiera, ni siquiera yo al principio. Todo comenzó cuando yo era joven, apenas casada, con el corazón lleno de sueños y la esperanza de construir un hogar lleno de amor. Mi esposo, el hombre que amé con toda mi alma, y yo compartíamos este rincón, esta casa modesta pero llena de vida. Pero había una sombra. Un secreto escondido en un rincón oscuro del sótano, detrás de aquella vieja estantería que nadie tocaba. Yo no sabía qué era al principio, solo sentía que algo no encajaba, que había un peso invisible que nos aplastaba lentamente. El secreto era un pequeño baúl, cubierto de polvo, con un candado oxidado. Mi esposo lo mantenía escondido y cuando le preguntaba, solo me miraba con ojos tristes, con esa mezcla de miedo y arrepentimiento que solo el tiempo sabe enseñar. Un día, cuando él ya estaba muy enfermo, me confesó la verdad. Ese baúl contenía cartas de un amor que nadie conocía, una historia que él había querido enterrar para siempre. Un amor prohibido, una promesa rota, un error del pasado que lo había perseguido por años. Yo lloré mucho, mi corazón se rompió en pedazos. ¿Cómo podía ser que, durante 40 años, habíamos vivido bajo el mismo techo con un secreto tan profundo y doloroso? Pero también entendí que ese secreto lo había marcado a él, y por eso, a nosotros. Decidí entonces guardar ese baúl no solo como recuerdo, sino como una enseñanza para todos los que vivirían aquí después. Que no hay casa sin secretos, pero que el verdadero peso no está en lo que se oculta, sino en el amor y el perdón con que enfrentamos la verdad. Y así, mijito, esa es la historia del secreto enterrado durante 40 años bajo este techo. Un secreto que rompió, que dolió, pero que también unió, porque al final, lo único que queda es el amor que nos sostiene a pesar de todo. Después de que él me confesó, mi esposo se fue lentamente, como se van las personas que cargan con una tristeza muy profunda. Me dejó ese baúl y un silencio que parecía gritar en toda la casa. Al principio no supe qué hacer con todo eso, con el dolor, con la incertidumbre. Pero la vida no espera, y yo tuve que seguir adelante, criando a mis hijos, luchando para que ellos no sintieran el peso que nosotros llevábamos. Guardé el baúl en el sótano, detrás de la misma estantería, y cada día sentía como ese secreto crecía conmigo, como si fuera un fantasma que caminaba entre nosotros. Los años pasaron y los niños crecieron bajo ese techo sin saber. Creían que esta casa era solo alegría, y yo me aseguraba que así fuera. Pero en las noches, cuando el silencio era absoluto, yo bajaba al sótano. Me sentaba frente al baúl y le hablaba. Sí, le hablaba, porque necesitaba sacarlo de mi pecho, compartirlo aunque fuera con un objeto. Un día, cuando ya mis hijos eran adultos y habían dejado la casa, encontré una carta dentro del baúl que nunca había visto. Era para mí. Mi esposo la había escrito poco antes de irse, una carta donde pedía perdón, no solo a mí, sino a todos. Decía que había cometido errores, que no era un hombre perfecto, pero que siempre me había amado, aunque a veces no supiera cómo demostrarlo. Lloré como nunca antes, y por primera vez sentí que el peso se hacía más liviano. Porque el secreto, aunque enterrado y guardado, también tenía una parte de amor. Y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de sanar. Esa carta me dio fuerzas para abrir el baúl con mis hijos. Les conté la verdad, con lágrimas y con esperanza. Fue duro para ellos, pero también liberador. Porque los secretos, aunque nos protejan, también pueden lastimarnos más que cualquier otra cosa.
Ahora, esa casa que antes era solo un lugar de sombras, se ha convertido en un santuario de memoria, de historias vividas, de lecciones aprendidas. Y yo, como abuela, guardo todo eso en mi corazón para que no se olvide. Porque, mijito, la vida es así, a veces tenemos que cargar con secretos muy pesados, pero el amor y la verdad siempre son la llave para liberarnos. Después de que les conté a mis hijos lo del baúl y la carta, algo cambió en ellos y en toda la casa. Ya no había miedo ni silencios incómodos. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad se sentó a la mesa con nosotros y el aire pareció más liviano. Mis hijos, que hasta ese momento me veían como la mujer fuerte que todo podía con todo, también tuvieron sus lágrimas. No porque juzgaran a su padre, sino porque comprendieron que él también había sido humano, con errores y dolores, y que ese secreto no solo lo había marcado a él, sino a toda la familia. Mi hijo mayor me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, gracias por confiar en nosotros. Ahora entendemos más quién fue papá y quién eres tú, que has mantenido esta casa con tanto amor». Mi hija menor me preguntó con voz temblorosa: «Abuela, ¿qué más nos guardas tú? ¿Hay otros secretos que debamos saber?» Y ahí, mijito, sentí el peso de otro secreto más, uno que llevaba dentro desde mucho antes, uno que nunca pude compartir ni con tu abuelo. Era un secreto mío, personal, un dolor callado que durante años me hizo sentir sola, aunque estuviera rodeada de gente. Te voy a contar, porque veo que tienes la paciencia para escuchar a esta vieja. Cuando era joven, antes de conocer a tu abuelo, tuve que enfrentar una pérdida muy grande. Perdí a alguien a quien amaba con todo mi corazón, alguien que me enseñó lo que era la verdadera amistad y el primer amor. Pero ese amor terminó en tragedia y me obligó a cerrar partes de mí para poder seguir adelante. Nunca hablé de eso con nadie. Ni con tu abuelo, ni con mis hijos, porque pensé que era un dolor que solo yo debía llevar. Pero ahora, después de tantos años, entiendo que los secretos no se deben enterrar para siempre, porque se convierten en cadenas que nos atan al pasado. Así que ese día, junto al baúl de tu abuelo, también abrí mi corazón. Les conté esa historia, mis lágrimas se mezclaron con las suyas, y juntos nos dimos cuenta de que las heridas compartidas se vuelven más fáciles de sanar. Y desde entonces, bajo este techo que guardó tantos silencios, aprendimos a ser sinceros, a confiar, y a amarnos con todas nuestras imperfecciones. Mijito, esta casa, este techo que ahora ves tan tranquilo, fue testigo de muchas lágrimas, secretos y también de mucha fuerza. Es como un libro abierto donde cada rincón tiene una historia, una memoria que nos hace quienes somos. ¿Quieres que te siga contando cómo esa verdad cambió nuestra vida? ¿O quizás prefieres escuchar historias de cuando éramos jóvenes y la vida parecía un camino sin fin? Tú dime, que yo aquí estaré siempre para contarte. Después de abrir esos secretos, la casa cambió. No fue un cambio de un día para otro, pero sí un cambio profundo, de esas cosas que se sienten en el aire, en las miradas, en las palabras que ya no se guardan. Mis hijos empezaron a acercarse más, no solo a mí, sino entre ellos también. Las heridas del pasado dejaron de ser fantasmas para convertirse en historias que nos unían. Y yo, con mi corazón más ligero, pude ser la abuela que siempre soñé, una que enseña con amor, que perdona y que sabe que la verdad, por dura que sea, es lo que libera. Pero no todo fue fácil. Porque guardar secretos durante tanto tiempo hace que el miedo crezca. Miedo a que el pasado regrese, miedo a que las cicatrices vuelvan a doler. Y ese miedo se manifestó una noche que no olvidaré jamás. Era un día lluvioso, de esos que hacen que el mundo se sienta más silencioso y pesado. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un ruido extraño en el sótano. Sentí un escalofrío, porque esa vieja estantería que escondía el baúl se movía, como si alguien estuviera intentando abrir lo que tantos años estuvo cerrado. Bajé despacio, con el corazón a mil, y allí encontré a mi nieta, la más pequeña, con los ojos brillantes de curiosidad y miedo. «Abuela», me dijo, «encontré el baúl, quería saber qué hay dentro». La miré y supe que era el momento. El momento de no esconder más, de enfrentar juntos lo que fuera que nos esperaba dentro. Abrimos el baúl juntos.
Sacamos las cartas, los papeles amarillentos y la carta de tu abuelo que tanto nos había conmovido. Ella leyó en voz alta, y mientras lo hacía, todos sentíamos que ese peso que por tantos años nos había oprimido, se deshacía poco a poco. Desde esa noche, el baúl dejó de ser un secreto enterrado y se convirtió en un recuerdo sagrado, una reliquia de nuestra familia que nos enseñó el valor de la verdad y del amor incondicional. Así, mijito, termina esta parte de la historia, pero te prometo que aún hay más. Porque la vida está llena de secretos, de momentos que nos cambian y de personas que, a pesar de todo, nunca dejan de amarnos. Después de aquella noche en el sótano con mi nieta, algo cambió en ella. La pequeña que siempre había sido tan risueña y curiosa, ahora tenía una mirada más profunda, como si hubiera descubierto un tesoro que nadie más podía ver. Desde entonces, se convirtió en la guardiana de nuestro legado y eso me llenó de orgullo y esperanza. Ella entendió que aquel baúl no era solo un cofre con papeles viejos, sino un puente entre el pasado y el presente. Una lección de vida que nos enseñaba a no temerle a la verdad ni a las heridas que el tiempo no pudo borrar. Con el paso de los años, mi nieta empezó a recopilar todas las historias de la familia. No solo las que estaban en el baúl, sino también las que yo y mis hijos compartíamos con ella. Las escribió en un cuaderno que siempre llevaba consigo, y ese cuaderno se volvió el nuevo tesoro de la casa. Lo que nadie imaginó es que ese cuaderno abriría puertas inesperadas, caminos que nos llevarían a reencontrarnos con viejos amigos, a sanar relaciones rotas y hasta a descubrir secretos que ni siquiera yo sabía que existían. Recuerdo una tarde en que ella me llamó emocionada para contarme que había encontrado una carta que mi esposo nunca había enviado. Era una carta dirigida a un viejo amigo, explicándole cosas del pasado, pidiendo perdón y también esperanza. Esa carta, me dijo, cambiaría muchas cosas. Y así fue. La familia se reunió, se perdonaron heridas antiguas, y el peso que tanto nos había perseguido comenzó a desvanecerse como la niebla al amanecer. Esta casa, que en sus paredes guardó silencios y secretos por 40 años, se llenó de vida nueva, de risas sinceras y de un amor más grande, porque entendimos que el verdadero secreto no era lo que habíamos ocultado, sino el amor que nos unió para poder sobrellevarlo. Mijito, la vida es así, llena de sombras y luces, de secretos enterrados que esperan el momento justo para salir a la luz. Y aunque a veces duela, la verdad siempre nos libera, porque nos hace más fuertes, más humanos. Después de que la carta nunca enviada salió a la luz, la familia se reunió una tarde de verano en la sala de esta misma casa que tantas cosas ha visto. Era como si el tiempo se hubiera detenido para que pudiéramos enfrentar juntos lo que antes nos daba miedo. Recuerdo que mis hijos llegaron con sus parejas, mis nietos corriendo por los pasillos, y yo sentada en mi sillón favorito, viendo cómo las generaciones se unían, todas con el corazón abierto. La carta contenía palabras de arrepentimiento, pero también de esperanza, de promesas de cambio y de reconciliación que nunca llegaron a cumplirse por miedo, por orgullo, por las circunstancias de la vida. Al leerla en voz alta, uno a uno, las lágrimas rodaron por nuestras mejillas, no solo por lo que se dijo, sino por lo que nos enseñó, que nunca es tarde para pedir perdón, para sanar heridas, para comenzar de nuevo. Mis hijos hablaron, compartieron sus sentimientos, sus dudas y sus esperanzas. Mi nieta tomó la palabra con una madurez que me sorprendió y dijo: «Este cuaderno, esta casa, estos recuerdos son un llamado a no repetir los errores del pasado. Somos una familia fuerte porque hemos resistido, pero ahora debemos avanzar unidos». Esa noche nos acostamos con un aire distinto, como si el peso de 40 años finalmente se hubiera levantado de nuestros hombros. Pero la historia no termina ahí, no, porque esta familia tiene el corazón valiente y las raíces profundas. Con el tiempo, mi nieta decidió viajar a los lugares donde habían vivido mis antepasados, llevando consigo el cuaderno y la historia de nuestra familia. Quería conectar los puntos, entender quiénes fuimos para poder saber quiénes somos. En sus viajes, conoció a personas que conocían a mi esposo cuando joven, que guardaban recuerdos y secretos que no estaban en ningún baúl ni en cartas. Historias de valor, de sacrificio y también de amor. Ella me contaba por teléfono, emocionada,
Y me decía que estaba armando un legado para las generaciones futuras, una historia que no sería solo nuestra, sino de todos los que han formado esta familia a lo largo del tiempo. Mijito, esta casa y esta familia han vivido mucho, han callado mucho, pero también han amado mucho. Y aunque el tiempo pasó, el amor verdadero y la verdad nos han dado la fuerza para seguir adelante, sin miedo, sin secretos que nos pesen. Ahora dime, ¿quieres que te cuente una historia de cuando era joven y enfrenté mis propios secretos? ¿O tal vez prefieres que te hable más de los viajes de mi nieta y las aventuras que vivió buscando el pasado de nuestra familia? Era una época diferente, mucho antes de que nacieran tus padres, cuando la vida parecía una aventura sin fin y el mundo estaba lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. Yo era una muchacha joven, con sueños grandes y un corazón que a veces dolía por amores no correspondidos y por decisiones que no sabía cómo tomar. Vivía en un pueblito pequeño, donde todos se conocían y los secretos se convertían en rumores en un abrir y cerrar de ojos. Tuve que aprender a ser fuerte muy pronto, porque la vida no me dio mucho tiempo para llorar. Mi madre, tu bisabuela, era una mujer de carácter firme, que me enseñó el valor del trabajo duro y de la honestidad, pero también tenía sus propias batallas, sus propios silencios. Recuerdo una vez, cuando tenía apenas 18 años, que me enamoré de un joven que no era bien visto por la gente del pueblo. Él venía de una familia con problemas y rumores que nos señalaban con el dedo. Pero yo veía en él algo que nadie más podía ver, un alma buena y un corazón sincero. Esa relación fue un secreto que guardé con celo, porque sabía que si se enteraban, la vida me haría más difícil todavía. Pero el amor a veces no entiende de miedo ni de reglas. Cuando se fue a la ciudad para buscar trabajo, me prometió que volvería por mí, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Esa fue mi primera gran herida, y durante años cargué con el dolor y la esperanza al mismo tiempo. Era un secreto que no podía contar ni a mi madre, ni a nadie, porque el orgullo y el miedo a ser juzgada me lo impedían. Pero con el tiempo, comprendí que guardar esos secretos solo me hacía daño, y que la verdadera fuerza estaba en enfrentar el pasado y seguir adelante con la frente en alto. Así fue como aprendí a ser la mujer que hoy eres orgulloso de llamar abuela. Una mujer que sabe que los secretos no son cadenas eternas, sino lecciones que nos enseñan a amar, perdonar y sanar. Y esta casa, que guarda tantos secretos enterrados, también es testigo de todas esas luchas y victorias. Después de que él se fue a la ciudad, yo sentí que el mundo se me venía abajo, pero la vida no me dejó tiempo para hundirme. Tuve que seguir adelante, ayudar en la casa, cuidar de mis hermanos y también trabajar para que no faltara nada. Fueron años difíciles, llenos de noches en vela, de lágrimas que nadie veía, y de esa esperanza silenciosa que me decía que quizá algún día todo estaría bien. Pero sabes, mijito, en esos años también descubrí algo muy importante, que el amor verdadero no siempre es el que soñamos, sino el que nos hace crecer, el que nos enseña a perdonar, incluso a nosotros mismos. Y fue en medio de esa tormenta que conocí a tu abuelo. Un hombre sencillo, fuerte, con un corazón tan grande que supo sanar las heridas que llevaba dentro. Él nunca preguntó por mi pasado, nunca juzgó mis secretos, sino que me abrazó con toda la ternura que yo necesitaba. Así, poco a poco, construimos nuestra vida juntos, en esta casa que, aunque tuvo sus silencios, también fue el refugio donde el amor nos sostuvo. Claro que no todo fue perfecto. Hubo momentos en que los fantasmas del pasado aparecían, cuando los secretos que yo guardaba y los que él tenía también, chocaban y nos dolían. Pero la clave estuvo en la paciencia, en la fe y en la decisión de no dejar que esos secretos nos separaran. Y ahora, al mirar a mis hijos y nietos, sé que todo valió la pena. Porque aunque el secreto estuvo enterrado 40 años bajo este mismo techo, hoy ya no pesa, ya no divide. Hoy nos une, nos recuerda que somos fuertes, que el amor es más grande que cualquier sombra. Una vez, cuando recién nos habíamos casado, tu abuelo y yo tuvimos una gran pelea. De esas que parecen el fin del mundo. Todo comenzó porque yo guardaba aún ese dolor por aquel amor que no pudo ser, y él, sin saberlo, se sentía desplazado, como si yo viviera en un pasado que no lo incluía. Recuerdo que esa noche, bajo este mismo techo,
Las palabras salían como flechas y las lágrimas corrían sin poder contenerse. Él se levantó y con voz firme pero suave me dijo: «Mira, yo no vengo a competir con tu pasado. Yo vengo a construir un futuro contigo». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. En ese momento entendí que el amor no es perfecto, pero sí es paciente, generoso y valiente. Desde entonces, aprendimos a hablar, a compartir nuestros miedos y secretos, y a perdonarnos cuando nos equivocábamos. Y así, bajo este mismo techo que tanto ha visto, nuestro amor creció, a pesar de las tormentas y los silencios, porque supimos que lo más importante era estar juntos, enfrentar los fantasmas del pasado y construir un presente lleno de esperanza. Después de aquella noche en que tu abuelo y yo nos reconciliamos, algo cambió en nuestra relación. Aprendimos a construir puentes donde antes había muros y a hablar con el corazón abierto, aunque a veces nos costara. Pasaron los años y esta casa se fue llenando de risas, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de celebraciones y también de momentos difíciles, como en toda familia. Pero, ¿sabes qué? Cada uno de esos momentos nos fue preparando para enfrentar el gran secreto que estuviera enterrado por 40 años bajo este techo. Porque las vidas se entrelazan, y aunque el tiempo pase, nada se pierde del todo. Los secretos, como semillas dormidas, esperan su momento para germinar y revelar lo que hay en el fondo. Cuando mi nieta encontró aquel baúl, yo ya sentía que el ciclo estaba por cerrarse, que era hora de que la verdad saliera a la luz y que la familia pudiera sanar de verdad. No fue fácil para nadie, pero al final, todos entendimos que el amor es más fuerte que cualquier sombra del pasado. Y ahora, mientras te cuento todo esto, veo en tus ojos la misma curiosidad y el mismo deseo de entender de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Eso es lo que me llena de esperanza, porque sé que el legado no termina conmigo ni contigo, sino que seguirá en las manos de quienes vengan después. Era un domingo por la tarde y toda la familia había llegado a la casa, mis hijos, sus parejas, mis nietos y hasta algunos primos lejanos que no veíamos hace años. La sala estaba llena de murmullos nerviosos, porque todos sentían que algo estaba por cambiar. Cuando tu nieta sacó aquel baúl del sótano y empezó a mostrar los papeles y cartas que encontró, se hizo un silencio profundo. Cada papel, cada carta, era como una ventana al pasado, a secretos que nadie se atrevía a mencionar. Yo me senté en mi sillón, mirando a todos, con el corazón latiendo fuerte. Algunos miraban con sorpresa, otros con tristeza, y algunos con una mezcla de culpa y alivio. Entonces, mi hija mayor, con voz temblorosa, dijo: «Abuela, esto cambia todo, pero también nos une. No podemos seguir viviendo con miedo al pasado. Es tiempo de perdonar y de sanar». Las lágrimas empezaron a caer y poco a poco, cada uno fue abriendo su corazón, contando lo que sabía o lo que sentía, dejando que las palabras rompieran los muros que nos separaban. Esa reunión fue el principio de una nueva etapa para nuestra familia. Empezamos a visitarnos más, a apoyarnos, a compartir sin miedo. Y aunque hubo momentos difíciles, también hubo mucho amor y esperanza renovada. Primero viajó a un pueblito pequeño, muy alejado, donde vivió una tía lejana que nadie había visto en años. La recibieron con los brazos abiertos, pero también con muchas historias que parecían salidas de cuentos de hadas y leyendas antiguas. Allí, tu nieta encontró fotos viejas, diarios y hasta objetos que pertenecieron a nuestros antepasados, y poco a poco, esas piezas del pasado comenzaron a encajar como un rompecabezas. Uno de los días más emocionantes fue cuando descubrió una carta que hablaba de un amor prohibido, un secreto aún más antiguo que el que guardamos en esta casa. Esa carta hablaba de un antepasado que tuvo que huir de su pueblo para proteger a su familia, y que dejó un legado de valentía y sacrificio. En otro viaje, tu nieta cruzó montañas y ríos para llegar a la ciudad donde nació aquel joven del que yo te hablé, el primer amor que tuve. Allí, con la ayuda de algunas personas amables, logró encontrar a algunos familiares de él y escuchar su versión de la historia. Cada encuentro fue una mezcla de emociones, con lágrimas, risas y a veces reconciliaciones que parecían imposibles. Mijito, esa búsqueda fue como un viaje en el tiempo que no solo sirvió para entender nuestro pasado,
sino para sanar heridas, perdonar y fortalecer lazos. Tu nieta regresó con el corazón lleno de historias, pero también con una certeza: que el amor y la verdad siempre encuentran el camino, aunque el secreto haya estado enterrado por 40 años bajo el mismo techo. Resulta que en uno de sus recorridos, ella conoció a don Manuel, un hombre ya mayor, con el rostro arrugado por el sol y los años, pero con unos ojos brillantes que parecían guardar 1000 secretos. Don Manuel fue el hijo del joven del que te hablé, aquel primer amor mío que tuvo que irse a la ciudad. Él nunca supo de mí ni de lo que pasó, porque las circunstancias fueron duras y la distancia hizo su trabajo. Cuando tu nieta le mostró las cartas y fotos que encontró, don Manuel no podía creerlo. Durante años, había sentido que algo faltaba en su historia, una pieza que nunca logró encontrar. Una tarde, sentados bajo un árbol grande, don Manuel le contó a tu nieta cómo su padre le había hablado poco de su pasado, y cómo esa parte de su vida siempre estuvo llena de dolor y silencio. Pero también le habló de la fuerza y el amor que lo mantuvieron adelante, y de cómo siempre soñó con regresar y conocer a la familia que dejó atrás. Cuando tu nieta volvió de ese viaje, trajo no solo fotos y relatos, sino también una promesa de don Manuel, la de reunirse algún día con nosotros, para cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo. Mijito, estas historias me recuerdan que aunque los secretos pueden enterrarse por décadas, la verdad y el amor siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y que la familia, con sus imperfecciones y sus dolores, es el mayor regalo que podemos tener. Después de que don Manuel se comprometió a venir, la familia comenzó a prepararse para esa gran reunión que sabíamos sería un momento único y lleno de emociones. La casa, que durante tantos años había guardado secretos, ahora se llenaba de esperanza y alegría. Cuando finalmente don Manuel llegó, fue como si el tiempo se detuviera. Lo recibimos con abrazos, lágrimas y muchas preguntas, pero también con la paz de saber que, por fin, aquel capítulo podía cerrarse. En esa reunión, compartimos historias, risas y también lágrimas. Don Manuel nos contó más sobre su padre, sobre los sacrificios que hizo para protegernos sin que nosotros lo supiéramos. Y yo, mijito, pude sentir que después de 40 años, ese secreto enterrado bajo este mismo techo por fin se había convertido en un lazo de unión y amor para toda nuestra familia. Desde entonces, la vida nos ha enseñado que los secretos del pasado no deben ser cadenas que nos aten, sino lecciones que nos fortalezcan y nos acerquen. Y así, bajo este mismo techo, seguimos escribiendo nuestra historia, ahora con el corazón más ligero y el alma en paz. Después de la llegada de don Manuel, el ambiente en la casa cambió de una manera que nadie esperaba. Ya no había más secretos pesando sobre nosotros, sino una luz nueva que iluminaba cada rincón de este hogar que tantas cosas había visto y guardado. La preparación para la gran reunión fue una labor en equipo. Mi hija mayor se encargó de la comida, preparando esos platillos que a todos nos hacen recordar la infancia y los momentos felices. El olor a guiso, pan recién hecho y café caliente llenaba la cocina y se esparcía por toda la casa, despertando memorias en cada uno de nosotros. Los nietos, emocionados, decoraron la sala con flores frescas y fotografías antiguas que tu nieta había traído de sus viajes. Era como si cada detalle tuviera un propósito, para que todos sintiéramos que, a pesar de las ausencias y los silencios, seguíamos siendo un solo corazón. Cuando don Manuel llegó, lo recibimos con un abrazo que parecía querer decir todo lo que durante años habíamos callado. Su mirada era profunda, pero llena de una ternura que nos conmovió a todos. En sus manos llevaba un álbum con fotografías de su padre, y en su voz se notaba el respeto y el amor por ese hombre que había sido un desconocido para nosotros, pero que ahora sentíamos cercano. Durante horas, compartimos historias, risas y lágrimas. Don Manuel nos habló de su padre, de las decisiones difíciles que tuvo que tomar, y de cómo el amor por su familia siempre fue su guía, aunque el destino lo llevara por caminos separados. Yo, como abuela y guardiana de tantos recuerdos, sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Por fin, los pedazos rotos del pasado se habían unido, formando un mural de amor y perdón. Esa noche, bajo la luz cálida de las lámparas, hicimos una promesa: nunca más dejar que un secreto nos separara. Aprendimos que el amor es fuerte, sí,
pero también requiere valentía para enfrentar la verdad y humildad para perdonar. El secreto enterrado durante 40 años había dejado de ser una sombra para convertirse en un puente, un camino que nos unía y nos hacía más fuertes. Y así, mijito, esta casa, que fue testigo de tantas lágrimas y susurros, ahora late con la alegría de una familia que se redescubre, que se abraza sin miedo y que sabe que, aunque el pasado sea complejo, el futuro está lleno de esperanza. Quiero que recuerdes siempre esto, que la verdad, aunque duela, libera, que el amor, aunque cueste, sana, y que en la familia, por difícil que sea, siempre hay lugar para el perdón y la reconciliación. Esta historia que te conté, con sus secretos, sus viajes y sus encuentros, es un legado que te dejo con todo mi amor, para que nunca olvides que, a pesar de todo, siempre somos uno. Y así termina esta historia, pero la vida sigue y yo aquí estaré, para contarte mil más, porque en cada historia hay una enseñanza, y en cada corazón un tesoro. Te quiero mucho, mijito. Nunca olvides que eres parte de esta historia y que la abuela siempre estará contigo, bajo este mismo techo que guarda todo nuestro amor.